Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Sin embargo, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el amor sobrepasa la fe y la esperanza. Fe. ¿Qué es fe? De acuerdo a Hebreos 11:1, la definición bíblica de fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo era un muchacho en la iglesia, comenzando como maestro, desarrollándome, y yo preguntaba, ¿qué es fe? Y alguien me decía, y siempre hay quien lo dice, pues fe es creer sin ver. Y eso a mí me prendía. Ya no, porque he entendido que la Biblia dice que los pobres siempre los tendremos con nosotros. Hay gente que son pobres de espíritu y hay gente que son pobres de intelecto. Y simplemente no van a dar más. Pero no quita que sean salvos y que tenemos que ministrarles y bendecirlos y ayudarlos a llegar. Pero yo lo voy a hablar a gente madura o gente que está buscando madurar espiritualmente. Y la única manera de madurar espiritualmente es deseando la leche incorruptible de la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la base de nuestra fe. Jesús dijo, el que oye estas palabras mías y las hace. ¿Por qué tiene que hacerlas? Porque la fe sin obra es muerta, no produce. La fe. Voy a hablar acerca del don de fe. Estoy dando un estudio, una serie acerca de los dones del Espíritu y la estoy corriendo simultáneamente con una serie acerca de la profecía. Si te interesa seguir los otros capítulos, todas las enseñanzas son una enseñanza de por sí, pero llevamos el tema de profecía y los dones del Espíritu. Si te interesa, búscame después en YouTube y haz esto para que te mantengas informado cuando subo un nuevo capítulo. Amén, por favor. Gracias. Fe y el don de fe no es lo mismo, ni se escribe igual. Voy a tener que definirte un poquito más acerca de fe para empezar a entrar. Antes de eso, quiero que entiendas una cosa. La fe es como el músculo del cristiano y aumenta con la práctica. Tú tienes que vivir, practicar, moverte en tu fe, sea como del gran granito de mostaza. Los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús le da un ejercicio. Él dice, el que tenga fe, como un grano de mostaza, le puede decir a ese monte, levántate y échate al mar. Y el monte se levantará y se echará al mar. Me tomó años entender lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, porque la fe solamente se acrementa cuando tú empiezas a poner en práctica tu granito de arena. Hace muchos años yo me partí la pierna y me pusieron un yeso. En aquellos tiempos no era como hoy en día. Me pusieron un yeso desde casi la cadera hasta la punta de los pies. Me disloqué la rodilla, me rompí la rodilla y el hueso en 3 partes. Un desastre. Bien, pasaron unos meses y me cortaron el yeso cuando aquello. Y cuando me sacan el pie, mi pie parecía como un pollito muerto, como llevaba meses sin usar los músculos. Estaba totalmente, daba lástima. Una pierna bien musculosa y la otra parecía que había llegado de Biafra, muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque si tú no practicas tus músculos, si tú no los activas, si tú no los ejercitas, en vez de fortalecerse, se debilitan.
Y así es la fe. La fe tiene que ser practicada, puesta en práctica, para que vaya aumentando. David, el dulce salmista de Israel, cuando fue a confrontar al gigante, le dice a Saúl: cuando venía un oso o un león a matar o a robar las ovejas de mi padre, yo los agarraba por las barbas y los mataba. Este filisteo va a ser como uno de ellos. El Señor había ungido a David como el próximo rey de Israel, pero era un niñito. No estaba preparado ni capacitado, ni emocionalmente, ni intelectualmente, ni espiritualmente, para asumir la promesa que había delante de él. Porque delante de él había una promesa. Él fue ungido por Samuel. Y él lo entendió. Pero después que lo ungieron, lo mandaron de nuevo a cuidar las ovejas de su padre. Y en esa posición Dios le dio la experiencia de verlo a él defenderlo de un enemigo. Un niñito contra un oso. Un niñito contra un león. Y ahora un jovencito contra un gigante. Porque su fe fue acrementando. Y Dios lo fue preparando para que pudiera confrontar al gigante que le iba a abrir la puerta al palacio. Y entró, no como rey, pero entró como yerno del rey. El proceso de David es el proceso de la fe de David. David no se despertó una mañana y podía matar gigantes. Tuvo que pasar procesos de matar osos y leones para entonces no tenerle miedo a un gigante. El músculo de la fe. Yo entiendo que David confrontar al gigante es una manifestación del don de fe. Yo creo que David tenía más que fe, tenía el don de fe. Te puedo decir lo mismo de Abraham, el padre de la fe. Dice Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Abraham y David tienen algo en común en cuanto a la fe. A David lo habían ungido como rey, pero era un niñito y él sabía que eso no iba a suceder de la noche a la mañana, y posiblemente ni siquiera entendió lo complicado, lo profundo de tener esa palabra profética hablada sobre él. En el caso de Abraham, no Abraham, Abraham, Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Abraham tenía una palabra, porque Dios le había dicho. Y en el momento oportuno, Abraham agarró su familia y se movió en esa palabra. Se movió con la certeza, porque él estaba esperando, certeza de lo que se espera. ¿Qué estaba esperando él? Que la palabra que Dios le dio se hiciera realidad. Entonces, hay un detalle interesante acerca de la fe. Hay mucha gente que dice que tiene fe, pero tiene fe en un escapulario, en un rosario, en una estatua, en una pata de conejo, en sus propias habilidades. Pero estamos hablando de tener fe de Dios. Fíjate que no dije fe en Dios, dije fe de Dios. Porque hay mucha gente que tiene fe en Dios, pero el Dios en el cual ellos tienen fe no es el Dios de la Biblia. No está basado en la palabra de Dios, y Dios no tiene que respaldar nada que Él no dijo o estableció. Dios respalda su palabra. Y cuando tu fe está en la palabra o en el Dios que dio la palabra, entonces tu fe es la fe de Dios. ¿Me estás entendiendo? Todo el mundo tiene fe,
pero no todo el mundo tiene la fe de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador y el Espíritu de Dios entra a hacer morada en ti, todos los dones del Espíritu, el potencial de todos los dones, está dentro de ti. Y Dios empieza a sacarlo. Cuando tú te conviertes, tu fe, aquella fe que tú tenías cuando niño, que ibas a la misa o te hacían los cuentitos en la escuela bíblica, en la escuela dominical, el pastor la predicaba, qué lindo, y veía los muñequitos. El día que tú llegas a una edad que tú aceptas a Cristo conscientemente como tu Señor y Salvador, la fe de Dios se hace real en ti. Ya no es una fe humana, es una fe divina. Los creyentes tenemos fe divina, la fe de Dios. Y ahora empezamos a desarrollarla. La desarrollamos porque a la medida que vamos aprendiendo la palabra, la vamos poniendo en práctica. A la medida que la vamos poniendo en práctica, empezamos a ver resultados y nuestra fe aumenta. Esto es así. Es un músculo que se pone en práctica. Y mientras más tú lo pones en práctica, más grande, más fuerte, más sólida se hace tu fe. Y es como un hombre que edifica su casa sobre la roca. Vas edificando. No se edifica de la noche a la mañana. El hombre sabio va edificando su casa. Mientras va escuchando la palabra de Dios, la hace. Aprende, la practica, la vive, ve los resultados, su fe incrementa y quiere saber más y quiere hacer más. Abraham se lanzó en fe porque tenía algo que él estaba esperando. Dios le había dicho, vete de tu tierra y tu parentela. Y en el momento oportuno, en el momento correcto, me imagino que hubo una palabra de sabiduría y una palabra de conocimiento que le dejaron saber. Este es el momento. Y Abraham se lanza con la certeza de lo que él había estado esperando. Y con la convicción que lo iba a ver. Fe, el padre de la fe. Abraham hizo algo bien interesante. Donde quiera que Abraham iba y Dios le hablaba y le decía, mira desde aquí para allá, esto será tuyo. Cuenta las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Cuenta la arena, a ver si la puedes contar, así va a ser tu descendencia. Cada vez que Dios le hablaba, Abraham establecía un altar y ofrecía sacrificio a Dios. Abraham sellaba la palabra profética con un pacto. De ahí sale el pacto, de sellar la palabra profética. Él fue el primero que lo hizo, y fue el primero que cuando Melquisedec le profetizó, Abraham selló esa palabra con el diezmo. Fe. Tu fe te va aumentando y llevando a que tus acciones empiezan a ver resultados cada vez más grandes. El padre de la fe. Te voy a decir que Abraham se graduó a ser el padre de la fe cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Fe. La certeza de lo que se espera. Abraham tiene un hijo. Está aún más viejo ahora que cuando Dios le prometió que como la multitud de estrellas iba a ser su descendencia. Pero Abraham tiene una promesa. Yo voy a tener descendencia como la arena del mar. En mi descendencia todas las naciones van a ser bendecidas. Y ahora Dios me dice, mátame a tu hijo, tu único hijo. Wow. La certeza de lo que se espera.
Yo no sé lo que Dios me está pidiendo o por qué me lo está pidiendo, pero yo sé que Dios me prometió abundancia de descendencia. Así que algo, y agarró su hijo y se caminó al monte y le dice a los sirvientes, espérennos aquí, que el muchacho y yo, los dos regresamos. Él tenía una palabra profética, una promesa personal. Ese es el poder de la profecía. Quizás tú me estás escuchando y a ti nunca un profeta te ha dicho, así te dice Jehová, está bien. Pero por eso Dios nos dio el profeta de los profetas y la palabra profética más eficaz, que es la Biblia. Por eso yo me deleito tanto en enseñar. Porque si tú aprendes lo que dice la Biblia y pones tu fe y lo practicas, tu fe empieza a incrementar. Tu fe empieza a fluir y tu fe empieza a producir milagros. Jesús se encontró con un pescador llamado Pedro, un hombre rudo y testaduro. Fantástico Pedro. Y la primera vez que se encuentra con él, Pedro estaba cansado de haber estado pescando toda la noche y no agarró nada. Pero entonces Jesús se aparece y le dice, tira la red del otro lado. Y Pedro le dice, Señor, hemos estado pescando toda la noche. Estamos cansados. Y parece que miró a Jesús. Y Jesús lo miró como diciéndole, ay nene, ¿tú te crees que yo no sé? Yo me imagino la mirada que Jesús le dio para que este pescador rudo y tosco le diga al Señor, estamos cansados, hemos pescado toda la noche, pero a tu palabra tiraré la red del otro lado. Y así lo hizo. Y nos dice la historia sacra que la red se rompía de todos los peces que había alcanzado y llamaron a los otros pescadores que lo vinieran a ayudar. Y cuando Pedro ve eso, se tira de rodillas y le dice, Señor, ten misericordia de mí, yo soy un pobre pecador, yo no soy digno de estar en tu presencia. Y ahí le hacen el primer llamado a Pedro. Desde hoy tú serás pescador de hombres. ¿Cómo cruzó Pedro a ese lugar tan especial, ese llamado tan divino, tan exclusivo? Porque obedeció una simple instrucción: echa la red del otro lado. Y se activó su fe. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Te voy a compartir un par de pasajes más, porque es necesario que entendamos la fe. Acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios, y que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Fíjate que la fe es el escudo de la fe, pero a la misma vez la espada, que es la palabra de Dios, tiene que ir acompañada por fe o no tiene efecto. Y la fe no solamente nos protege, la fe es un arma de guerra, es la que mata al gigante, es la que establece el pacto. Pedro, vamos a regresar a Pedro. Un día vienen a cobrarle los impuestos a él y a Jesús, o a Jesús y a él. Y Jesús le dice, mira, ve allá y echa una carnada, y el primer pez que saques en la boca tiene lo que tú y yo debemos de los impuestos. Paga el tuyo y paga el mío. Y Pedro se levanta una vez más y obedece. Y ya va, hace, saca el pez y ahí está la moneda. Una vez más, la fe de Pedro crece. Este Pedro llegó a ser, fíjate ahora, el don de fe. Pedro, su fe empieza a aumentar.
Pedro empieza a ver y los milagros de Dios, los milagros de Jesús. Se le permite sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. Su fe está acrecentada. Pero viene la crucifixión y Pedro niega a Jesús. Porque aunque tenía fe, la fe de Dios, la fe divina, era una fe natural. El hombre de Dios, la mujer de Dios, es un hombre, una mujer de fe. Pero después del bautismo del Espíritu Santo, el don de fe se manifiesta. Dice la palabra que estaban Pedro y Juan entrando al templo por la puerta que se llama La Hermosa. Y había un cojo en esa puerta. Y el cojo le pide limosna y ellos lo miran y le dice, Pedro, oro y plata no tengo, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y que el cojo se levantó de un brinco, los agarró a ellos y entró en el templo alabando, brincando, saltando y glorificando a Dios. El don de fe graduó a Pedro de una persona que iba y veía que se producían milagros para él, lo transformó en un hombre que produce milagros para otros. Don de discernimiento de espíritus, porque él entendió que el cojo esperaba algo de ellos. Don de palabra de sabiduría, porque le habló lo que él necesitaba escuchar para producir un cambio. Y el don de sanidades, o dones de sanidades, producidos por la fe de Pedro y de Juan, porque trabajan juntos. ¿Viste qué lindo? En esencia, para esta parte, te voy a dar una conclusión. No se trata de tener el don o los dones. Se trata de permitir que el Espíritu Santo te use cuando y como Él quiera. Obedece lo que dice la Biblia y obedece la voz del Espíritu. Tú que no has recibido una palabra profética personal, tú sí la has recibido. ¿Cuántas veces no se te dice ora, ayuna, haz matutino, retírate con el Señor, lee la Biblia, memorízate pasajes bíblicos, levanta las manos y alaba al Señor, busca el don de lenguas, busca ser revestido con poder de lo alto? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, a través de pastores y maestros y predicadores, no te da una palabra para ti? Es más, todos los domingos hay una palabra para ti. Ponla en práctica. Acrementa. Fe sobre fe, sobre fe, sobre fe. Y vas a ver que Dios empieza a manifestar más y más y más sus milagros a tu favor. Y eventualmente empieza a usarte para producirle bendición y milagros a otros. Tú lo verás. Esto es así. Ahora, dos cositas que te quiero dejar antes de concluir. En Romanos 12, 3 al 6, dice así, y leo a la letra. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Cada vez que se hablan de los dones del Espíritu, esto sale a recalcar que no te creas que tú tienes el don porque tú eres algo especial, porque el que tiene el don es el Espíritu Santo y todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces continúa diciendo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios reparte la fe por medida. Míralo ahí. Esto es difícil de entender o de explicar, pero no es difícil de ver, porque tú y yo conocemos personas que se convirtieron, que sirven se convirtieron juntos en el mismo culto, están en la misma iglesia, llevan años en la misma iglesia, y unos están brillando y fluyendo y creciendo y los otros están todavía aquí, porque les fueron dadas una medida de fe y no la reproducieron, multiplicaron, no la pusieron en práctica. A todos Dios nos dio músculos, pero no todos los ejercitamos. Hay algunos que son más atléticos que otros.
y hay otros que son más toritos que otros, y hay otros que son flojos. Pero todos tenemos los músculos. Y a cada uno le fue dada la fe, conforme a medida de Dios. ¡Qué tremendo! Se pone un poquito más complicado, porque el pasaje continúa diciendo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Otra vez ese tema, de que el don que tú tienes no te hace más que nadie, simplemente te hace distinto y te hace esencial dentro de tu don. Del cuerpo de Cristo hablamos, y tengo una predicación, una enseñanza bien linda. Te aconsejo que la busques en YouTube y la escuches, porque te va a bendecir grandemente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero entonces dice esta palabra, Romanos 12, 6. De manera que teniendo diferentes dones, obvio, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Profecía usada de acuerdo a la medida de la fe. ¡Wow! Profecía usada. Todos los dones usados de acuerdo a la medida de la fe. De acuerdo a la medida de fe que tú has adquirido o has permitido que el Espíritu Santo desarrolle en ti por la práctica de la palabra. De acuerdo a esa medida de fe, es como tú vas a operar en los dones. Entonces, hay fe que es repartida por medida. Y como la fe es repartida por medida, en los dones, en la manifestación de los dones, se van a manifestar de acuerdo a esa medida de fe que tú tengas. Y le voy a decir, te lo voy a aclarar, no solamente medida de fe para que produzca los dones, sino para recibirlos. Yo estaba ministrando en Argentina, Buenos Aires, Argentina, la bella, bella República de Argentina. Me encanta la Argentina. Y después que ministramos, habíamos 3 ministros, empezamos a orar por los enfermos, los llamamos al frente. Y viene una señora y me dice, yo llevo meses que no puedo subir el brazo. Yo quiero subir el brazo. Sanidad, yo necesito sanar. Los médicos no dan pie con bola lo que es. Ok. Oré por ella, tremendo, se va. La que venía atrás venía con un niñito. Y me dice, el niñito es sordo. Vamos a orar por el niño, le pongo la... Hice lo siguiente, me mojé con saliva, se lo puse en los oídos, en el nombre de Jesús, escucha. Y no se sanó el niñito. Y yo me sorprendí. Pero la mamá me dice, yo sabía que nada iba a pasar. Y se va. Y mientras ella se está yendo, la señora del brazo regresa para decirme, apóstol, apóstol, antes de llegar a la puerta, mire, ¿puedo mover mi brazo? El mismo culto, el misma unción, el mismo mover, el mismo fluir, el mismo predicador. Una recibe y la otra no. Y no es porque había un milagro más fácil que el otro, porque eso es una estupidez pensarlo. Para Dios no hay nada difícil. La medida de fe de la del brazo permitió que recibiera lo que Dios había puesto en mí. La falta de fe de la mamá del niño impidió que ella recibiera lo que Dios ha puesto en mí. Medida de fe, medida de gracia, según la gracia que nos es dada. Esto está bien difícil de entender. Esto es para explorarlo mucho más. Que aún la gracia es dada por medida. No estoy seguro que lo entiendo, pero me interesa el tema. Bendito sea el Señor. Para concluir, voy a entrar en otro pasaje. Este se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Y está hablando Juan el Bautista. A Juan el Bautista vinieron a decirle, aquel que tú bautizaste, o sea Jesús, está haciendo más discípulos que tú. Y está bautizando también en Galilea.
aunque Jesús no bautizaba, solamente sus discípulos. Y Juan el Bautista, aquellos que vinieron con el chisme, que trataron de crear cizaña entre el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús de Nazaret, porque eso los hay, comparándose los unos con los otros. Ya leímos donde dice que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, que actúe de acuerdo a la fe, la medida de fe que se le fue dada. Pero esta gente, siempre los hay, que viene a decir, aquí en aquella iglesia lo hacen así. Oye, aquel predicador hace aquello, y este brinca y aquel salta. Siempre los hay. Pero Juan le contesta, y yo quiero léelo conmigo, porque Juan es uno de los personajes bíblicos más interesantes que hay en toda la Biblia. Juan es el primer profeta y evangelista del Nuevo Testamento, y es el último profeta estilo Viejo Testamento. Juan profetiza estilo Viejo Testamento. He aquí, atrás de mí viene uno cuyas sandalias yo no soy digno de desatar, pero ustedes, generación de víboras, pentecostal a lo máximo. Pero cuando ve a Jesús, tú vienes a que yo te bautice, yo debería ser bautizado por ti. Y cuando bautiza a Jesús, testifica que vio el Espíritu Santo descender como paloma, y Jesús nace de nuevo. La primera persona que nace de nuevo es Jesús, para que tenga la preeminencia en todo. Hasta ese momento Jesús era un judío que había cumplido la ley. En el bautismo, Jesús se gradúa a ser el Cristo. Ahí se abre la puerta, la cortina, se manifiesta el ministerio, se manifiesta la promesa que había en él. Jesús nace de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. Y el Espíritu Santo viene sobre él en forma de paloma. Claro que entendemos que Jesús era un hombre, un ser humano, pero en él habitaba el todo de la deidad. Quiero que entiendas esto. Te debo esta explicación. Jesús era un ser humano divino, pero todo lo que Jesús hizo lo hizo como un ser humano. Cuando Jesús era un niño y jugaba a los escondidos y le tocaba a él contar, él no sabía dónde se escondió Juanita y dónde se escondió Mario. Él tenía que salir a buscarlos también, y a veces no los encontraba, y a veces perdía. Era un ser humano, pero por cuanto había nacido sin la semilla pecaminosa de Adán, no pecó. Cumplió la ley. Y en el momento de su bautismo se cumple la profecía de Immanuel, Dios con nosotros. Y Juan el Bautista, al otro día, cuando lo ve, es el primero que evangeliza. Señala a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y señala a la salvación. Y dos de sus discípulos, de Juan, se levantan y siguen a Jesús. Volvemos a la historia. Vinieron los chismosos a crear cizaña entre primo hermanos y hermanos en Cristo, hermanos cristianos, entre Juan y Jesús. Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y establece que Jesús es más grande que él. Yo no estoy sirviendo mi ministerio. Yo estoy sirviendo al que me llamó al ministerio. No se trata de mi persona o mi nombre. Se trata de que yo levante su persona y su nombre. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¡Wow! Yo quería leerte esto, porque leímos que Dios te da
la fe por medida. Y de acuerdo a la medida de gracia y de fe, tú fluyes en los dones. Pero el Espíritu no es dado por medida. Tú no eres más salvo o menos salvo si tienes dones o si no los tienes. Tú no eres más salvo si eres profeta que uno que es maestro. Ni eres más espiritual. Porque el don es dado de acuerdo a la gracia y la fe. Fíjate que la palabra don quiere decir un regalo. En las Navidades se le dice a los niños que si se portaron mal durante el año, no reciben regalos en el Día de los Reyes o lo que sea. Pero eso no es verdad, se les da regalos de todas maneras, si hay plata. Y en el cumpleaños también, no importa cómo se comporten, porque es un regalo, no es un premio, ni es una paga. No se te está pagando por tener fe. Tu fe permite que el Espíritu Santo, que no es dado por medida, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, viva dentro de ti. Si tú lo alimentas con la palabra y vives la palabra, practicas la palabra, tu fe aumenta y tú vas a ver la manifestación del Espíritu de Dios que no tiene medida y vive dentro de ti. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre te ama y lo ha puesto todo a tu mano. Ejercita tu fe. Créele a Dios. Busca en las Escrituras. Métete a estudiar y a leer la Biblia. Apréndete los salmos. Recita los salmos. Dentro de la lectura bíblica, dentro de la enseñanza bíblica, Dios va a activar algo. Un rema que se hace una palabra tuya. Y en esa palabra actúa. Cuando actúas en esa palabra, tu fe empieza a aumentar porque vas a ver el resultado de creerle a Dios. Y aquel que le costó echar la red al otro lado, empezó a sanar enfermos aún con su sombra. Porque le creyó a Dios y practicó lo que se le enseñó. Créele a Dios y practica lo que se te está enseñando. Así aumenta la fe. Cuando tu fe llegue hasta cierto punto, Dios te ha de graduar al don de fe a través del bautismo del Espíritu Santo. No hay otra. Amén. Amado, espero que esta enseñanza, esta disertación te haya bendecido y te haya animado a que quizás tú tengas o te consideres una persona de poca fe. Tú puedes acrementar tu fe. Empieza a creer y practicar. Y termino con esto, no sé para quién es. Pero Dios no está interesado en castigarte ni en que tú fracases. Dios quiere que tú tengas éxito y que tú lo veas a Él clarito. Por eso se hizo hombre. Para ti, por ti. Porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano. Es el propósito de Dios que tu fe crezca para que tú no solamente recibas milagros y bendiciones, tú puedas producir bendiciones y milagros en la vida de otros. Tú eres el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, redimido de Jehová, la niña de sus ojos, valioso más que todos los tesoros de este mundo. Vívelo. Métete en su palabra y practícala con amor y con fe. Amén, amén y amén. Bien, amado, hasta aquí la palabra del día de hoy. Y ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.